Bueno, en esta presentación yo voy a contarles un poquito de uno de los aspectos más inacibles, más difíciles de comprender en la arqueología, que es el mundo de las ideas, de los símbolos, de las creencias, ¿no es cierto? Bueno, como ustedes saben, vamos a referirnos a la cultura negrita, que es nuestra cultura, son nuestros ancestros, que se desarrollaron en los tres valles principales, ¿no es cierto?, que conforman su territorio, Elqui, Limarí, Choapa. Son personas de mucho esfuerzo cotidiano, ¿no es cierto?, agricultores, ahora sabemos también que ganaderos, porque a través de los estudios que se han hecho en el olivar, ya se sabe a través de estudios morfométricos que estos camélidos, que antes le llamábamos como en términos genéricos, una gran parte son llamas, una llama de tamaño más bien pequeño que produce lana, entonces que todavía existen en el noroeste argentino. Entonces eso, por ejemplo, explica por qué muchas de las ofrendas de las mujeres, no de los hombres, tienen torteras, agujas, bichuñas que se usan en los textiles, los telares, para ir aprisionando el textil. Y también esa es una de las razones de por qué quizás tanta importancia ceremonial que se le dio a este animal. O sea, ahí vamos a ir avanzando para no atrasarme, pero en el fondo, ¿no es cierto?, una cosa importante de los diaguitas es que son personas, como les decía, de sus inserciones musculares profundas, por el trabajo en la escultura, el trabajo en el mar también. Hemos detectado en muchos de los hombres, no de las mujeres, una patología que se llama exostosis auditiva, que se produce por bucear o nadar en agua fría. Entonces, pero a la vez ellos simultáneamente están desarrollando una vida intelectual sobresaliente, ¿no es cierto? Porque todo el arte visual que producen es una matemática ancestral, una geometría ancestral, que pocas partes del mundo han alcanzado esos umbrales tan desarrollados, digamos. Como les decía, lo que nosotros vamos a detenernos un poquito en esta presentación es hablar en el mundo de las ideas, o sea, cómo los hallazgos del olivar nos aportan para comprender mejor las creencias, los símbolos, la manera de ver el mundo. Lo interesante que nosotros por muchos años, ¿no es cierto?, contábamos con estas bellas creaciones de los diaguitas, pero sin un contexto. O sea, no sabíamos si estaba asociado a un hombre, una mujer, no sabíamos qué otros objetos estaban alrededor. Entonces era poco lo que podíamos decir. O sea, por ejemplo, no sé si ustedes conocen mi libro de arte y cultura diaguita, en que hay una gran cantidad de diseños, clasificamos los diseños, tratamos de ahondar en el concepto que había detrás. Pero si tú me preguntas, bueno, ¿y esto asociado a quién estaba o dónde se encontró? Eran grandes interrogantes. Entonces, ese vacío lo está comenzando a llenar el olivar, de poder ver este mismo arte, ¿no es cierto?, pero involucrado con una comunidad concreta y a través del tiempo, o sea, 500 años en que vamos a ir viendo su evolución, sus cambios y sobre todo sus asociaciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, para comenzar a acercarnos a este como mundo ideológico de la cultura diaguita, del pueblo diaguita, es dejar un poco de lado nuestras concepciones occidentales, ¿cierto? El pensamiento occidental es muy así dicotómico, o sea, de separar la naturaleza de la cultura, los humanos de los objetos, hay límites muy claros, fronteras muy claras. En cambio, en la cosmovisión amerindia, estas fronteras se caen, se vuelven permeables. O sea, por eso que es muy probable que el chamán se pueda transformar en jaguar, o por ejemplo, que los objetos se rebelen y adquieran vida propia. O sea, entramos a un sistema de pensamiento completamente diferente, donde las relaciones entre los humanos y los objetos también cambian. O sea, así como nosotros tenemos esta visión occidental de que los objetos son algo inerte, algo que no tiene mayor incidencia en nuestro mundo, que si se me quiebra un vaso, agarro los fragmentos y los boto y ya está. Pero en estas comunidades hay una relación mucho más rica con los objetos. Los objetos cumplen un rol, ¿no es cierto? Sobre todo ahí, como vemos en la imagen, estas representaciones antropomorfas, por ejemplo, ya nos están hablando que esto no es simplemente un vaso. Se fijan que hay en esto comprometido creencias
creencias mucho más profundas y de la manera en que ellos se relacionan con los objetos materiales. El tiempo que estamos hablando acá, estamos más o menos entre el 1000 después de Cristo y el 500 después de Cristo. En ese tramo se produce todo el desarrollo de la cultura diaguita hasta la llegada de los incas. Ahí podemos ver algunas creaciones. Entonces vamos viendo en el fondo cómo estos objetos se van insertando dentro de prácticas humanas, dentro de comunidades concretas y van, como les decía, cumpliendo roles mucho más importantes que los que nosotros actualmente le asignamos a nuestros objetos. Por ejemplo, acá hay algo muy interesante que nosotros estoy alimentando un poco esta visión, esta manera de acercarme al mundo de Aguita. Hay un autor que se llama Viveros de Castro, que está profundizando mucho acerca de cómo piensan las poblaciones amazónicas que todavía subsisten, ¿no es cierto? Y a partir de eso también extrapolando a otros mundos de los indígenas americanos. Entonces dice que la etnografía americana, indígena, está poblada de referencias a un universo habitado por distintos tipos de actores, ¿no? Humanos y no humanos. Los dioses, los animales, los muertos, las plantas, los fenómenos meteorológicos, con mucha frecuencia también los objetos y los artefactos, están dotados de un conjunto de atributos, ¿no es cierto?, de cualidades, de intereses, es una naturaleza sintiente en el fondo, que tiene almas semejantes a las nuestras, es un mundo de fronteras movedizas. Es una idea que en el fondo es importante. Y dentro de lo que es mi acercamiento a la cultura diaguita, mi primer indicio, ¿no es cierto?, de esta manera de pensar el mundo de forma distinta, vino un poco del arte visual. Como les decía, antes era muy difícil encontrar asociaciones contextuales. Entonces, mi primer enfrentamiento fue con esto, ¿no es cierto?, con esta clase de creaciones, por una parte tan perfecta y a la vez tan misteriosa. Entonces, y a partir de ese estudio empecé a acercarme igual como a esta perspectiva amerindia que un poco juega con nuestra concepción de los objetos. Por una parte, ¿no es cierto?, para mí resultó claro que esta tradición diaguita, la cultura diaguita, forma parte de un universo mayor, que son las tradiciones de arte chamánico sudamericano. ¿Por qué? Porque por una parte había evidencia de consumo de alucinógenos, como ven ustedes en la esquina de allá, estas espátulas son para inhalar algún tipo de polvo alucinógeno. Tienen la asociación de su arte a un animal, en este caso un felino, un punto, probablemente un jaguar, que elaboran estas vasijas antroposomorfas que se le llaman, ¿no es cierto?, con rasgos, poseen la policromía también, que es un elemento técnico muy importante que no lo manejan todos los pueblos indígenas americanos, sino un grupo nomás. Y sobre todo en el arte visual que ellos producen, ahí uno se da cuenta que es bastante parecido al arte óptico, ¿no es cierto? Es un tipo de arte que te genera ilusiones visuales, ¿no es cierto?, trampas ópticas. Se mueven, te da la sensación de movimiento, de vibración, te produce una suerte de atracción hipnótica. Son como unas creaciones que no tienen inicio ni término, como unas letanías visuales. Todos estos elementos no son exclusivos de los diaguitas, están también en otros pueblos que incluso actualmente existen, como por ejemplo el pueblo Chipibo-Conibo en la Amazonía peruana. Eso es muy bonito porque ahí, si ustedes se ven ahí, ya no estamos en el mundo diaguita, estamos en plena Amazonía peruana, en el río Ucayali, y sin embargo vemos vasijas antroposomorfas, polícromas. La asociación de su arte, ellos lo asocian a una anaconda cósmica que se llama Ronin. Ellos piensan que todos los diseños los portan en la piel esta serpiente, ¿no? Y como ustedes ven, producen estas mismas creaciones muy semejantes al arte óptico, con todas estas propiedades que yo les venía definiendo, o sea, ilusión de movimiento, de vibración, continuación sin fin, atracción hipnótica, etcétera, horror rápido, claro. Entonces lo bueno es que lo interesante es que a través del estudio de estos pueblos que todavía forman parte de esta tradición, uno puede acercarse a qué pudiera haber significado este arte para los diaguitas, cuál es el concepto de arte que hay detrás. Entonces, bueno, primera cosa muy interesante, por ejemplo, lo dice la antropóloga Caroline Heck,
sobre el arte chipivo, dice que los diseños no son un mero registro, sino que tienen chama, es decir, potencia acumulada. Ellos transforman y curan al mundo, embelleciéndolo, y como las plantas también retoñan. Entonces esto nos da al tiro una visión distinta frente a qué estamos cuando estamos en este arte simétrico, ¿no es cierto? ¿Por qué tiene este poder cautivador tan fuerte? Entonces, efectivamente, para los indígenas americanos que todavía mantienen esta tradición, el arte es mucho más que solamente un objeto decorado, que un azulejo de baño. Ellos, bueno, uno se puede preguntar cuál es la función entonces del arte diaguita. Hay una autora también estudiosa de este arte en la Amazonía, Ann Taylor, que dice que para estos indígenas amazónicos, cualquier superficie que tenga motivos geométricos puede evocar subjetividad o personalidad. Incluso las pinturas mismas pueden ser tratadas como personas. Entonces ella dice que este arte abstracto, ¿no es cierto?, de los grupos amazónicos está destinado a representar seres espirituales, en el fondo son como corporalizaciones de seres que no son humanos y que surgen de su visualización en trance alucinógeno. Entonces no es que ellos elaboren algo abstracto, sino que sea iconofóbico, sino que en el fondo lo que se está tratando con este esfuerzo es de capturar estas visiones que se producen en trance alucinógeno y que se suponen dotadas de mucho poder de sanación. Ay, me fui al final. Me dijeron que me callara. Perdón, bueno, pero eso les estoy explicando mientras tanto que en este arte hay algo muy profundo que nos habla de la esencia de esta percepción diaguita, ¿no es cierto? Entonces, para mí los primeros indicios de esta concepción, ¿no es cierto?, de estos principios simbólicos están dentro del arte visual. Estoy retrocediendo porque no sé por qué apreté la fin. Entonces, ya falta. Disculpa. ¿Sí? ¿Qué servirá este arte por el micrófono? No, sí, estoy bien, no te preocupes. Sí. Ya, entonces estábamos en eso, que el arte no era iconofóbico, sino que buscaba representar entidades sobrenaturales, poderosas, que tienen capacidad de sanación. Por ejemplo, los chipigos pintan a sus niños con estas estructuras simétricas en el rostro, porque de esa manera los protegen como de las malas influencias. Quizás algo de eso quedaba en nosotros con esta cintita roja, como para el mal de ojo, ¿no? Claro. Bueno, y hay un autor que se llama Alfred Hell, que nos dice que la decoración es muy importante para la función psicológica de los artefactos, que a través de la transformación de los artefactos el ser humano también se transforma a sí mismo. Entonces hay que investigar un poquito este apego que sienten los seres humanos a los objetos decorados. Entonces él llega a un concepto muy bonito que se llama las tecnologías de encantamiento, también estudiando el arte abstracto simétrico de unos indígenas polinésicos. Entonces él dice, somos atraídos hacia el patrón y mantenidos dentro, clavados, por así decirlo, en sus ganchos y espinas erizadas. Estos patrones son una trampa mental en la cual quedamos enganchados. Entonces esta dificultad que tenemos como para captar los principios porque uno mira esto y dice, bueno, yo sé que esto se mueve, lo veo que se mueve, pero no se puede mover, pues ¿cómo se va a mover si es un diseño? Entonces, esa como dificultad cognitiva genera una relación en el tiempo entre el espectador y el diseño. Algo le queda en su mente como algo pendiente. Entonces, ese mismo misterio, por así decir, hace que tenga como mayor importancia social, ¿no? Entonces, a él le llama esto tecnologías de encantamiento. Cómo estas creaciones con su inimaginable virtuosidad logran en el fondo atrapar las miradas, generar efectos ópticos y cautivar en último término al espectador. Por otro lado, Elsie LaGrue, que estudia el arte visual también amazónico de los Cachinagua,
Dice que en este arte también hay una ontología, o sea, una forma de ver el mundo, donde es muy importante la idea de transformabilidad, de mutación, ¿no es cierto?, de las formas y de los cuerpos. Es decir, un ser humano puede esconderse en un cuerpo no humano y viceversa. Y eso también se vincula como al consumo de ayahuasca y de otros alucinógenos. Entonces, por ejemplo, cuando uno se enfrenta a una imagen como esa, también tú puedes ver esta capacidad de mutación o de transformabilidad. Porque, por ejemplo, acá tú ves y ves un enrejado blanco, ¿no? O bien ves una serie de dibujitos negros sobre un fondo blanco. Entonces, ese permanente juego, ese como engaño visual, te está hablando también de que la realidad en sí misma es intercambiable, está poblada de seres que pueden cambiar de una corporalidad a otra. Entonces son técnicas de focalización de la mirada cuyo efecto kinestésico, o sea, como esta capacidad de movimiento, de animación, producen un movimiento y un cambio en la percepción. Son técnicas para direccionar la mirada, ¿no es cierto?, semejantes al arte óptico. Y esta visión en positivo y negativo, de alguna manera nos habla de mundos visibles e invisibles. Hay un mundo concreto que yo puedo ver y tocar, pero también paralelamente hay un enrejado de fuerzas y de entidades que no veo, pero que están. Entonces el arte visual participa un poquito de esa concepción. Ahí como ustedes ven estos movimientos, estas cosas. Entonces, siempre hay una tensión entre lo que se muestra y lo que no se muestra, entre lo que puedo comprender y lo que no comprendo. Entonces el arte visual ya nos introduce de alguna manera a esta otra manera de concebir el mundo, ¿no es cierto?, donde las fronteras son difusas. Entonces la gráfica viene a ser un camino visual para imaginar o para acceder a visiones virtuales. Una cosa es lo que veo y también el juego que me genera a mí, claro. Entonces esta relación entre imágenes, sustancias, fluidos y cuerpos es altamente relacional y transformacional. El diseño entonces adquiere una capacidad de acción propia, independiente del espectador. Y la Gru, esta investigadora de este arte amazónico, dice: los motivos son aplicados sobre superficies o ayudan a construir superficies que contienen cuerpos, ¿no? O sea, dice que contienen cuerpos en vez de representar cuerpos. Esto es bien interesante porque no es simplemente una decoración. En este sentido, nos ayuda un poco el concepto védico de yantra y mantra, en que en el fondo no es que estés como una imagen de la Virgen María, ¿no es cierto? Uno ve la estampita y dice: esta es una imagen de la Virgen de María. No, tienen a la Virgen María ahí. El yantra, cuando se dibuja, es la divinidad la que se encarna ahí. Y es un poco esa la idea también de este tipo de arte abstracto simétrico. O sea, no es un cuerpo que está siendo entrada, digamos, en nuestra realidad visible. No es una representación de una entidad. Bueno, y esas eran mis reflexiones antes de que apareciera este tremendo hallazgo del olivar, ¿no es cierto? Que, como ustedes deben saber, que son muchos vecinos de acá, en el año 2014 aparecen los primeros indicios cuando se estaba construyendo la carretera, ¿no es cierto? Y después este sitio, ¿no es cierto?, es de enorme importancia porque nos va a permitir comprender todo lo que no teníamos antes, que era sobre todo el contexto, el avance del tiempo, los roles de hombres, mujeres, niños, todos los aspectos que no han podido ser desarrollados por ausencia de contexto. En este momento estamos acercándonos cada vez más a la comprensión mucho más global, mucho más nítida de las comunidades que conforman nuestro pasado viejita, ¿no es cierto? Aspectos como cosmovisión, origen genético, relaciones de género, calidad de vida, etc. Como ustedes saben, ahí estuvimos trabajando con 70 profesionales, 2 años y medio más o menos. Se logró excavar 332 metros cuadrados con una gran cantidad de hallazgos, y que en el fondo lo que teníamos como pequeñas intuiciones a partir del arte visual en términos de lo que es el mundo ideológico,
en el olivar fuimos obteniendo cada vez más mayor comprensión de cómo piensan o cómo sienten o cómo entienden la naturaleza y los objetos esta comunidad. Discúlpenme que no sé por qué tengo la mala costumbre de apretar la tecla que dice aquí. Sí. Bueno, entonces estuvimos excavando ahí, se rescataron una gran cantidad de cuerpos humanos, ¿no es cierto? 220 en total. Gran parte de ellos niñitos, porque había una gran mortalidad infantil, y gran cantidad de camellos también, que en ese momento no sabíamos si eran llamas o guanacos. Ahí podemos ver un esquema que nos muestra el área completa que se hizo sondeo, como excavaciones de pequeños pozos de 50 por 1 metro, que es lo que está actualmente cercado. Y ahí se identificaron 29 conchales o áreas de basural de las sitios habitacionales, 8 áreas de cementerio y una cantidad de rasgos, también fogones, pisos de habitación. Esa parte no fue investigada en su totalidad, sino que nosotros nos centramos en 2 de las áreas funerarias y resultó ser una necrópolis, entonces no salimos nunca más de ello. Entonces lo que fue en el fondo rescatado es una pequeña parte de todo el polígono. Ahí pueden ver. Entonces, bueno, una primera cosa que se nos hizo clara cuando estábamos investigando es que toda esta diferencia tan ordenadita entre los ánimas, los diaguitas, ¿no es cierto? Que primero estaban los ánimas entre 700 y 900, después en el 1000 aparece la cultura diaguita. En el olivar empezamos a ver que esto no estaba funcionando tan ordenadito. Entonces teníamos, por ejemplo, entierros en que había ofrendas de la cultura ánima unidas a ofrendas de la cultura diaguita en su fase 1 o 2. Entonces, también había contemporaneidad de ofrendas ánimas que se suponía que eran diacrónicas. Ahí estábamos viéndolas en el mismo periodo, digamos, en una misma tumba, que vimos también que había una gran continuidad en la manera de hacer los artefactos y las cosas en la parte habitacional. Eran idénticas, o sea, era imposible distinguir por su manera de manufactura las puntas de flecha, los objetos de metal, la cerámica. Era una misma tradición, o sea, cada uno de los informes nosotros decíamos, mira, no sabemos aquí decir que ciertos ánimos de guita no son iguales. Son iguales en cerámica, son iguales en metales, son iguales en monolíticos. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? Y después, bueno, ahora nos llegaron además, tenemos 75 fechados radiocarbónicos, que es de la Universidad de Oxford, y ahí ya nos dio el convencimiento completo. O sea, no hay ningún fechado que fuera anterior al 1100. Esto se extiende un poco la ocupación del sitio de olivar hasta el año 1500 más o menos, y hay fechados de camélidos hasta el 1400. Entonces, en vez de ser una secuencia temporal del 700 al 1500, en que ordenadamente iba Ánima 1, Ánima 2, Ánima 3, diaguita 1, diaguita clásico, diaguita inca, hay una coexistencia de muchas de estas manifestaciones culturales. Entonces, nosotros yo creo que ya al final, cuando terminemos ya todos los análisis, vamos a poder darle bien una explicación o una propuesta de cómo entendemos. Yo creo que lo que más está indicando es una variabilidad social interna muy grande. También yo pienso que a lo mejor no solamente la comunidad que vivía acá se estaba enterrando en el olivar, sino que a lo mejor venían de distintos sectores, porque por ejemplo se están haciendo estudios de la alimentación de estos camellos. Tenemos algunos que están alimentándose, eso se llama con un tipo de alimento C4, que es básicamente maíz, ¿no es cierto?, como el alimento que se le da a los animales domésticos. Otros que se están alimentando como con hierbas silvestres, y había otro que tenía una dieta marina muy rica. Entonces eso, o estaba comiendo algas, o estaba comiendo hierbitas que se abonaban con guano de ave. Entonces hay mucha diversidad. Entonces eso puede estarnos indicando que de distintas partes se venían para acá como territorio. Como les decía, lo que nos estamos viendo es que los diaguitas eran hombres y mujeres de mucho trabajo, con inserciones musculares muy profundas. Las mujeres, hay cierta asociación entre las ofrendas y el género. Por ejemplo, solamente los hombres están presentando mayoritariamente puntas de flecha, anzuelos,
las mujeres estamos asociadas a lo que es la elaboración de textiles. Ella es el único caso que tenemos claramente de una mujer alfarera que tenía un pan de tierra roja guardado en una concha de loco y instrumentos para pulir y para manufacturar la cerámica. Una cosa que llama mucho la atención de los dieguitas es como este amor a la belleza que tienen. Porque, por ejemplo, ahí lo que ustedes están viendo son algunos instrumentos cotidianos, pero elaborados de cristal de roca. Una punta de flecha, un cuchillo, una paredera. Y uno dice, pucha, pero ¿por qué tanta belleza? Porque cuando uno agarra una piedra, le pega un golpe, le afina un poco el filo, ya tiene un cuchillo. Pero no, tienen que hacerlo de cristal de roca, ¿sí? Es como, y eso se repite en muchos de los elementos. O sea, un estándar estético muy, muy alto. Y eso mismo se repite en la construcción de las áreas funerarias. Entonces, bueno, una cosa interesante que nos va a permitir entender esta cosmovisión, o por lo menos acercarnos, porque cada cosa nos da un elemento, no es que uno diga, voy a hacer un tratado de la cosmovisión de Guita, sino que son pequeños elementos que nos van sugiriendo por dónde ir entendiendo. Entonces, bueno, al asociar, ¿no es cierto?, lo que es el consumo de alucinógenos y las prácticas chamánicas, vemos que en el fondo hay un alto porcentaje de la población que tiene elementos de consumo de alucinógenos. Un 39% de los hombres y un casi 12,5% de las mujeres tenían artefactos para esta práctica, ¿no es cierto? Básicamente está formado por espátulas, una concha grande que puede ser de almeja o de ostión también, y algunas encontramos también de espondylus, que es una concha que llega del Ecuador. Entonces también hay una gran interacción interregional de larga distancia los dieguitas. Uno piensa que estaban como muy restringidos, muy locales, pero hay muchos elementos que nos hablan de grandes lazos de intercambio, porque esa concha de espondylus solamente se encuentra en el Ecuador, en aguas profundas. Entonces, bueno, pero ellos también tienen como un rico ajuar que los acompaña, ¿no es cierto? ¿Qué es el chamanismo? ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, es como la habilidad que tienen algunas personas para atravesar barreras corporales entre algunas especies. Es por eso que la idea de transformación es muy fuerte cuando pensamos en chamanismo. La capacidad de transformarse en ave, de transformarse en jaguar. En el fondo, lo que uno es una simple envoltura. Siempre potencialmente podemos cambiar de esencia. Entonces, o nuestra esencia puede tener distintas manifestaciones físicas. Bueno, ahí vemos a una persona acompañada con su ajuar de consumo de alucinógenos. Y aquí un recorrido, bueno, hay muy poquitas mujeres, no más de 4, que están acompañadas y que pertenecen a este momento más antiguo. Ahora los fechados que nos están dando cosas muy interesantes, en que, por ejemplo, no sé si ustedes han visto en la prensa, pero hay un conjunto de enterratorios que son más complejos, o sea, usan más de un camélido, tienen metales, tienen alguna cerámica que es todavía más rudimentaria, que no está tan estatalizada, y eso por fechado son los más antiguos, son los fechados más antiguos. Entonces, yo también estoy pensando que estamos identificando a quienes dieron origen a la cultura dieguita. Sabemos ya que son pastores, ¿no? Porque son llamas, o sea, acá arribaron pastores que ya conocían, digamos, que la llama no se domesticó acá, sino que ya venía domesticada, que bueno, por lo mismo las mujeres manufacturaban textiles, ¿no es cierto? Y son grandes metalurgistas. Ahora se hizo el análisis de los metales y contienen estaño. ¿Eso qué significa? Que acá no se produce en Chile. Tiene que venir o del altiplano boliviano o de la zona de Jujuy en el noroeste argentino. Las llamitas también tienen su correlato en el noroeste argentino. Acá encontramos 3 perros también enterrados en la área funeraria, y también ya se hizo el estudio morfológico y es un perrito de tamaño mediano que también tiene su antecedente en el noroeste argentino. Entonces, aquí estamos viendo, no sé, como este la cual una de estas personas que pertenece como a este momento inicial, el manejo del oro, ¿no es cierto?
y de gran cantidad de metalurgia, está asociado con este primer momento, que uno puede imaginarse que llegaron, ¿no es cierto?, estas poblaciones atravesando los pasos cordilleranos, y aunque no hayan sido muchos, sí tuvieron un gran impacto en la manera en que empezó a desarrollarse acá la cultura dieguita, ¿no es cierto?, como que acá se consolidó, pero ellos ya tenían estos diseños más rudimentarios, abstractos. Ahí vemos algunos elementos de metal, por ejemplo, acompañados de una malaquita, que eso también es una constante. Estamos viendo distintas ofrendas de personas asociadas al consumo de alucinógenos. Y gradualmente empezamos a ver una pequeña énfasis en la estandarización. Empiezan a aparecer las vasijas ya con esta banda que es típica de los dieguitas más posteriores, ¿no es cierto? También ahí tenemos algunos elementos que nos vinculan con San Pedro de Atacama, con la iconografía de las tabletas para consumo de alucinógenos también. Se hizo un estudio de una espátula en el río Yapé, en el Bato, y se vio que tenía sebil. El sebil es una vaina alucinógena que digamos, en el área de San Pedro de Atacama se hizo como un gran circuito para llevar desde el noroeste argentino esta alucinógena. Y es probable que lo mismo se consumiera acá. Otro elemento interesante es que muchos de estos contextos estaban asociados a partes de animales. Por ejemplo, ahí vemos una concha de espóndilo asociada de una espátula, tubos para consumir alucinógenos y con una mandíbula de cánido. En otros contextos de posibles chamanes hemos encontrado aves completas, mandíbulas de nutria. Hay uno incluso que le pusieron por sobre sus dientes de cánido. Entonces está esta idea como de la transformación. Y acá finalmente este es un contexto dieguita inca, y aquí vemos también la aparición del cristal de roca como elemento de poder, ¿no? Eso ha sido descrito en otros contextos chamánicos americanos. Ahí vemos algunos, como les decía yo, esa ave articulada, esa mandíbula de nutria, como una alusión también a estos animales tutelares. Bueno, y dentro de lo que es el chamanismo, está muy ligado con las concepciones animistas. Entonces una pregunta es, bueno, ¿podemos ver algo de ese animismo en el olivar? Y la verdad es que sí, que nos aparecen muchos indicios de cómo las comunidades dieguitas se están relacionando con el ámbito de la muerte, ¿no es cierto? Entonces, como de alguna manera hay una mediación. Es evidente cuando uno observa las ofrendas, los lugares, que hay como un sentimiento como de los objetos y de los animales como entidades sintientes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí se ve una vasija que fue intencionalmente rota o matada. Esa es una práctica que se ve en otras partes andinas, ¿no es cierto? Y que hay una especie como de analogía entre la muerte de la persona y la inutilización del objeto. O sea, encontramos hachas que estaban quebradas, vasijas a las que se les hacía un hoyito, como que hay una proyección entre la pérdida de la vida de la persona y la inutilización del objeto, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera hay una concepción de la naturaleza como de algo sintiente. Cada entierro es un verdadero microcosmo. Como ustedes se fijan ahí, lamentablemente no es muy nítida la imagen, pero nada es dejado al azar. Y todo tiene una enorme belleza, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo la idea de que estos son actos comunicacionales, que no son para ser vistos en el mundo cotidiano, porque todo esto quedó bajo tierra, ¿no es cierto? Pero de alguna manera están apelando a través de la belleza, mediando entre la vida y la muerte. Y en esto también es muy, muy interesante la relación entre humanos y animales en el ámbito de la muerte, ¿no es cierto? Acá estos enormes camelios, que ya sabemos que son llamas, están siempre en una actitud de protección, de cobijo, ¿no es cierto? Aquí vemos, como yo les decía, cómo las fronteras entre el humano y el animal están completamente difusas. Incluso muchas veces la ofrenda de vasijas polícromas se los ponen al animal, no al humano. Hay 37 entierros con camellos, ya sabemos que son llamas,
están los dos, por ejemplo, en posición de cúbito dorsal y con distintas posiciones. Ahí no se distingue mucho, pero a veces se enfrentan, a veces tienen la misma dirección, a veces el cuerpo humano actúa como un eje en que los animales se reflejan. Hay una estrecha cercanía y a veces incluso están completamente subsumidos en el cuerpo del animal. Ahí, si ustedes se fijan, es indistinguible totalmente. ¿Dónde termina el humano? ¿Dónde comienza el animal? Está completamente cubierto y cobijado. A veces también el grado de cercanía es enorme. O sea, por ejemplo, la mandíbula del animal roza el cráneo de esta niña, de una adolescente. Entonces, ¿a qué suerte de mediación de acto comunicativo apelan estos entierros? ¿Qué ideas sustentaron esta relación entre humanos y estos misteriosos rebaños? Entonces, es muy interesante para mí un concepto que se llama como de cuerpos híbridos, ¿no es cierto? Donde en el fondo hay una relación muy transgresora entre humanos y animales. O sea, acá no tenemos esta diferencia de los animales son cosas y yo soy como el único sujeto aquí de derecho. No, acá es una concepción completamente más horizontal entre ambos, lleno de conexiones inesperadas. Acá también la simetría, al igual que los patrones decorativos, empiezan también a ser utilizados a nivel de las prácticas mortuorias. Si ustedes se fijan, acá el humano está haciendo una suerte de eje. Él es un flautista que además tenía una flauta como de 60 centímetros, muy parecida a la flauta de los bailes chinos. También la continuidad la vemos hasta el día de hoy. Y eso es lo más lindo del olivar, que nos está revelando toda esta continuidad. O sea, acá no nos hemos ido, nunca se han desaparecido. O sea, todas estas prácticas han sobrevivido. Y bueno, pero en este momento, los interrogatorios, a diferencia de nuestra cultura occidental, en que uno hace un rectángulo y pone el cuerpo y por la noche los pastores, acá es todo un despliegue, digamos, que empiezan, imagínense entrar hasta la simetría, para estas composiciones llenas de belleza. Entonces, bueno, estas fronteras, ¿no es cierto?, se ven completamente diluidas. Ahí también es una rotación. Ahí hay 4 cuerpos. Está el cuerpo de un camello acompañando a un niñito, después otro camello que parece rotar respecto de la forma del camello de arriba, que cuida a otro niñito. Entonces, ¿qué son estos entierros, no es cierto? ¿Cómo están apelando? ¿Por qué tanta belleza? ¿Por qué tanto cuidado? Es como que se genera un universo que está mediando con la muerte. O sea, en el fondo también lo vemos. Bueno, esa imagen la tomo porque muy parecía a lo que estaba pasando entre camello y niñito. Claro. Y como les decía, muchas veces es el camello el que recibe la ofrenda. Otros elementos que nos hablan de esta cosmovisión amerindia fluida, ¿no es cierto?, marcada por la transformación, por las entidades difusas que pueden en un momento adquirir un ropaje y en otro momento otro, también está representado por las vasijas antropomorfas, ¿no es cierto? Son animales, son humanos y finalmente son recipientes, todo a la vez. Acá nos dicen que esta condición híbrida nos habla de este universo esencialmente inestable, ¿no es cierto?, donde las fronteras pueden quebrar en cualquier momento. Por eso mismo los objetos pueden tener una forma humana. Ahí vemos otro entierro muy bonito con esa vasija que se le logra cuadrar, que apareció hace semana. Entonces la cultura material es también funcional y significativa. Aquí también vemos uno de los casos bien más conmovedores del olivar, que fue descubrir que muchos niñitos, yo les hablaba que había una alta mortalidad infantil, son acompañados de vasijas con formas de pecho femenino. Este es un jarro zapato, pero que tiene aplicaciones, modelado, y es como que un pedazo de la madre estuviera junto al niño, ¿no es cierto? Entonces es una sensibilidad que nosotros lamentablemente con la estandarización y un poco como la manera de concebir la muerte hemos perdido. Pero estas comunidades tienen un verdadero como esfuerzo por lograr cosas muy complejas, aunque no sean visibles en la vida cotidiana. Entonces es como la idea del consumo mutuo, donde la gente, los lugares y las cosas se alimentan y se nutren unas de otras.
es como también les decía, entender la naturaleza como algo sintiente. Acá me gustaría, antes de continuar, contarles una frase de Bolin que dice: la gente andina no separa el medio ambiente natural del medio ambiente espiritual. Ellos creen que tanto animales como personas son todos parte de una naturaleza viva, sienten y respiran. La Pachamama, los sapos, los lagos, las rocas, los brotes, las cosas animadas e inanimadas, todas son manifestaciones de la naturaleza que necesitan alimento, bebida, amor y consideración. Entonces, eso es bien importante en el fondo, como la actualidad que tienen para nuestro tiempo moderno, esta manera de concebir el mundo. Porque yo creo que toda esta crisis que todos estamos experienciando, la pandemia, ¿no es cierto?, la desertificación, el conocimiento para revertir o para cambiar una forma de vida a la cual nos hemos acostumbrado en esta cultura occidental, la tenemos aquí en nosotros mismos. O sea, por ejemplo, ahora se están haciendo los estudios de arqueobotánica que nos están diciendo qué es lo que se consumía dentro de estas vasijas, y también de las áreas de basural, todos los restos de semillas que quedaron en esas áreas. Y bueno, lo que se ve, por ejemplo, que hay una gran cantidad de alimentos que ya se han olvidado, pero que en ese momento se consumían. Por ejemplo, existía, ¿no es cierto?, maíz, existía quinoa, pero también una gran cantidad de alimentos que se recolectaban, como cactáceas, ¿no es cierto?, los copados, se recolectaban al techañar, al garrobo, y también una gran recolección de frutas comestibles, como el maqui, la moyaca. Nosotros nos gustaría en algún momento hacer libros de difusión para que la gente luego vuelva a encontrar estos elementos, porque son alimenticios y vamos a tener que pensar en el futuro, en cómo recuperar, ¿no es cierto?, esta forma de vida no agresiva, sustentable. Hay, por ejemplo, unas semillitas que se llaman mavi, creo que son, cuando uno camina por el campo, unas plantas que son muy pegajosas, que tienen una flor amarilla. De ellas, ellos hacían un aceite muy nutritivo, parece. Entonces, creo que es mavi, pero te lo puedo confirmar, mavi. Sí. Pero muchas cosas que en el fondo tenemos acá y que las consideramos maleza, ellos las estaban consumiendo y es una lección para el futuro. Bueno, ahí les muestro cómo también vemos mucho algo que le llamamos sacrificio de los objetos, que junto a las tumbas, o a veces en sectores en que no hay nada, se ve este quiebre también ritual. O sea, por una parte este hoyito que se le hacía, pero también zonas de quiebre de cerámica, y eso tiene relación también, mire, se había estudiado para grandes apachetas que hay como en el sector andino, que son acumulaciones de piedra que van dejando los viajeros cuando van a empezar una larga jornada de viaje, y también hay quiebra. Entonces, por ahí podemos tener una analogía quizá en el olivar cuando se emprende un nuevo viaje, en este caso ya de la vida a la muerte, ¿no? Pero esta actitud de quebrar, y también se usan como frente estas piedras verdes, estas cuencas de piedra verde. Se encuentran en los dos contextos, tanto de viajes largos y como ahora nos estamos encontrando en el olivar. Ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver, son como zonas completas que no están asociadas al territorio, pero son como que están ofrendando gran cantidad de cerámica. Ahí vemos también que les hablaba de esa hacha que había sido quebrada intencionalmente. Otro elemento importante que habla de este animismo son las piedras huacas, que son piedras, ¿no es cierto?, que tienen forma caprichosa, que son muy importantes en el mundo andino, que se le atribuye mucho poder de protección. Hemos encontrado, ven esa piedra blanca que se ve al fondo como media, tengo un acercamiento, ahí se ve mejor, claro, acompañando siempre tumbas de niños. Es como elementos tutelares de protección que acompañan, y eso en el mundo andino está. Ahí vemos otro tipo de piedra huaca muy cercano también al entierro de un niño. Ahí también se llama ahora la relación que tiene la piedra con el lugar. Bueno, les decía entonces, a través de las evidencias del olivar, vemos, ¿no es cierto?, cómo la cosmovisión vietita desdibuja estas fronteras, ¿no es cierto? Y de alguna manera nos aparece siempre la naturaleza, los animales, los objetos, como algo sintiente, como un continuo, ¿no? Otra cosa muy interesante que les voy a destacar dentro de esta presentación
es como en el olivar se pueden apreciar lo que yo le llamo ejes de coherencia formal en la construcción de la identidad diaguita. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el olivar ahí no se nota mucho, pero en la espalda de esa vasija hay una versión muy tosca del patrón onda, que después ahí se ve mejor porque se ha ido como desvaneciendo, está hecha como con lo que le llaman una pintura fugitiva. Ahí vemos en el sector en blanco y negro, es un diseño que es de una cultura que se llama Mojocoya, que se desarrolló en el oriente boliviano entre el 0 y el 600 después de Cristo. Ellos eran pastores, consumían polvo psicoactivo, tenían cerámica polícroma, tenían metales, eran grandes metalurgistas, y por ejemplo, esa es su versión del patrón onda. Y lo que llega como entre los pechados más antiguos acá al olivar es lo que tienen ustedes en la mitad, ¿ves? Y a partir de eso se van haciendo muchos ensayos y ensayos a través de los siglos, hasta lograr esa perfección que al final vemos en algunos diseños. Entonces yo creo, en lo personal, o sea, nos falta mucho más como para poder afirmarlo, pero a mí me parece que esta tradición de arte chamánico, que al menos hasta ahora los componentes más antiguos los tenemos ahí en el oriente boliviano, que también se consideran que son los ancestros de estas poblaciones amazónicas, que se movieron más o menos en el tiempo del 1000 después de Cristo, tanto hacia el área amazónica como por el área andina, por el piedemonte andino, y podrían haber llegado a la zona más o menos en el 1000. Pero acá se tomó siempre este mismo patrón y se fue repitiendo, ¿no es cierto? Repitiendo como un eje de coherencia formal, como una manera de mantener una identidad, una memoria muy profunda del tiempo, porque incluso llega hasta la época incaica. Entonces este patrón onda, que es propio de la cultura mojocoya, configura, ¿no es cierto?, un hito, que si lo asociamos también con lo que venía yo contándoles al principio, como estas personificaciones, estas corporalizaciones de entidades muy poderosas, ¿no es cierto?, capaces de sanar y de transformar, puede que te guarde una relación con eso, ¿no es cierto?, cómo uno toma esta configuración y la va complejizando y la va extendiendo por todos los valles, porque eso está en el Ibarich, Choapa, con sus propias versiones. Pero tenemos que pensar que no es solamente la decoración del azulejo, sino que es algo muy profundo. De hecho, los chipivos pueden traducir acústicamente estas configuraciones, las cantan, y con eso elaboran el ícaro, que es un canto que sana, digamos, es una de las estrategias de sanación del chamán. Entonces, este patrón en nuestra iconografía diaguita tiene, como les decía, múltiples variantes, de una gran belleza, de una gran complejidad simétrica, y que por alguna razón son como memorias de memorias, ¿no es cierto?, que se transmiten de generación a generación y que portan significados esenciales para su identidad. Entonces, este proceso de comprensión de la historia del arte se relaciona también como con la comprensión de la conciencia en sí misma, ¿no es cierto?, que está marcada por una perspectiva de flujo continuo. Entonces, podemos ver el arte como una memoria objetivada, donde cada obra encarna no solo la memoria del objeto concreto, sino una serie acumulativa de memorias de memorias. Muchas gracias.